Muy buenos días. Tuve una idea. El mercado de fraudes, por lo que estoy viendo, está en alza en el mundo todo. Luego de las últimas sanciones a gente significativa en el Paraguay y de los últimos escándalos en el grupo 3G de Brasil, les quiero dar una recomendación. Todos aquellos que quieran hacer carrera en uno de los mercados probablemente más lucrativos del mundo, el de la corrupción, como profesionales, deben averiguar muy bien dónde hay más posibilidades, en el sector público o en el sector privado. En primer lugar, en la semana pasada, leyendo los fundamentos de la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pude reflexionar sobre cómo un expresidente en el Paraguay pudo comprar o sobornar a gran parte de la clase política para convertirse él en un fraude electoral, en primer lugar, y en segundo lugar, en un fraude empresarial, carente de meritocracia alguna dentro del mercado, con lucros artificiales derivados, hemos descubierto gracias a los Estados Unidos, de actividades 100% ilícitas. En segundo lugar, siguiendo las noticias y las informaciones que llegan del Brasil sobre la recuperación judicial pedida por el grupo 3G para loyas americanas, hoy pretendo explicar cómo son algunos fraudes en el sector privado internacional. No solamente hay delincuentes en el sector público. Sin información privilegiada, en modo oráculo de Delfos, ya hacía 2 semanas que yo venía escribiendo precisamente en el diario 5 días sobre la política y la economía en una relación medio fraudulenta, siempre inseparable. Los acontecimientos posteriores me dieron la razón. Al final de cuentas, el mercado se reveló, como yo decía, apenas como relaciones de poder donde conviven hombres egoístas y corruptos sin ningún tipo de principios. Veamos. El caso Loyas Americanas. Esta empresa de ventas al detalle en el Brasil confesó en una primera instancia que tenía una deuda que no aparecía en sus balances contables de alrededor de 20.000 millones de dólares, el agujero. Luego, la autoincriminación de los ejecutivos de esta empresa aumentó para 40.000 millones de reales. Más o menos 8.000 millones de dólares. El precio de sus acciones en la bolsa cayó, valiendo casi nada. Millares de inversionistas de todos los tamaños, grandes, pequeños y medianos, perdieron sus dineros. La trampa era muy audaz. Por un lado, los pagarés de las ventas a crédito de las tiendas retail, millones de clientes, eran vendidos en modo securitización de recibibles a bancos privados del sistema financiero del Brasil. Dinero que entraba en forma anticipada, nada mal. Luego, por otro lado, los recursos de crédito que esta empresa obtenía de los bancos, que pagaban directamente a los proveedores, se registraban como pasivos de loyas americanas ante proveedores y no ante los bancos con intereses y demás cargos, lo que era ocultado en sus estados financieros. Dicho de otra forma, los proveedores vendían sus facturas endosadas por loyas americanas a los bancos. Interesante. El mono escondido llegó a 40.000 millones de reales. Estoy repitiendo. Ahí apareció una propuesta de recuperación judicial convocando a acreedores para intentar salvar a la empresa. Los bancos, enojadísimos, partieron con violencia acusatoria de fraude, como nos suelen hacer cuando el cliente es too big to fail, cuando ya es muy grande la empresa, morosa. Entonces se posicionaron sin diplomacia ante el mercado. Bueno, dijeron, no creemos en esta estratagema de fingir inocencia buscando que los 3 principales socios de la empresa de ventas al detalle, casualmente los hombres más ricos del Brasil, compensasen el fraude pillado pagando la deuda de sus propios bolsillos. Era un fraude casi perfecto.
El modelo con los proveedores era una mafia casi perfecta, estoy repitiendo. Ellos vendían los productos para reventa a americanas, los proveedores. La empresa ordenaba a los bancos que pagasen al proveedor. El banco cobraba una tasa de interés altísima por 180 días al avarellista, que picaba algo allí entonces el banco, y ahí recién le pagaba al proveedor. Luego convertía estas facturas ya pagadas al proveedor en paquetes securitizados, bonos privados, y los repasaba a fondos de inversión que los compraban gustosos. Estaban garantizados, por lo que ellos creían, por los capos del capitalismo brasilero. ¿Quiénes son? Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann y Marcel Teles. Todos eran una especie de peajeros de rentas ficticias sobre una mercadería que se vendía con bajo margen y alta rotación, tal cual todos sabemos es la teoría del negocio de ventas al detalle, retail. Ganaban supuestamente el retail, un porcentaje, el banco, los fondos de inversión, pero el markup del canal retail, mercado de precios y de mucha competencia y de alta rotación, no alcanza para dar de comer a todos los hambrientos rentistas financieros que actuaban como buitres. ¿Quién sabe si los mismos tres reyes magos, Sicupira, Teles y Lemann, los dueños de Americanas, no eran también parte del esquema de ganancias financieras en cadena? El retail, con una operación ya fragilizada, se vio obligado a entrar, para seguir operando desde hacía muchos años, en un modelo piramidal del tipo bola de nieve, de tal dimensión que para descascarar el abacaxi, como se dice en portugués, se contrata a un ex CEO de uno de los bancos que adelantaba dinero a los proveedores, Banco Santander. Supongo que lo sobornaron al tipo este y que el tipo sabía de todas las artimañas para que el ejecutivo renunciase al Banco Santander y sea el nuevo presidente o CEO de la empresa. Le dieron una única misión: denunciar el agujero y luego renunciar. El tipo estaba gestionando su jubilación de por vida. Es lo que yo creo, ¿verdad? Algunos dicen que entregó a sus jefes de Americana. Otros decimos, dudando, que él también estaba tan complicado a un punto tal que ya lo vieron en un restaurante de ricos, en un club de yates en Río de Janeiro, comiendo con Beto Sicupira, uno de los tres socios de la empresa quebrada por él denunciada. Los fondos de inversión, también enredados, compraban tranquilamente los papeles tipo subprime de aquellos bonos basura americanos, pensando que estaban garantizados y que iban a ser honrados en última instancia por el poderoso grupo 3G. Este conglomerado, para que ustedes sepan, es dueño mayoritario de lojas americanas en Brasil, o era por lo menos, Burger King all over the world, Heinz, empresa de mayonesa, empresas de ketchup, y Ambev InBev en el mundo todo, con sus marcas Budweiser de Anheuser-Busch de Estados Unidos, Quilmes en Argentina, Cervepar en Paraguay, entre otras. Mi Pilsen y, aclaro, nada tiene que ver, la quiero mucho. Semidioses eran estos tipos, se consideraban así. Marcel Teles, Beto Sicupira y Jorge Paulo Lemann, dueños de todas estas empresas por medio de la matriz 3G o 3G, eran semidioses del modelo exitoso de negocios multisector, multimercados en el mundo globalizado. ¿Cómo dudar de ellos? Eran mis ídolos. Yo escribía artículos a favor de este grupo y daba clases en universidades prestigiosas del Brasil, hablando maravillas de su modelo empresarial. Pero el golpe estaba dentro de un esquema que diluía el riesgo entre varios jugadores del mercado. Pero a cada año se acumulaban las deudas que agrandaban el agujero, el buraco, dirían en el Brasil. Se falsificaban resultados y se sacaban dividendos, comprometiendo el futuro de la empresa. Faltó otro cómplice, que ahora yo debo contarles quién es en este escenario. La auditora internacional PwC, que nunca veía nada. PricewaterhouseCoopers creo que es.
y que aprobaba los balances de Loyas Americanas sin advertir al mercado sobre el punto ciego de deudas mal registradas. Así se llega al 2021, cuando Lehman, Sicupira y Teles salen del consejo de la empresa, haciendo una fusión de Loyas Americanas con Virtual, su empresa de e-commerce. Allí algo huele mal, porque se hace en ese momento la mayor distribución de dividendos de la historia para socios de Loyas Americanas y de bonos por el buen desempeño, por la eficiencia a sus principales ejecutivos. Un asalto, para mí, a mano armada a la propia empresa. Genial. Allí contratan al señor Rial, ex Banco Santander, que entra 5 meses antes del final del 2022 para ser el nuevo presidente de Loyas Americanas. Sergio Rial es una figura clave en este agujero, creo yo. Era presidente del Santander en el Brasil. Ingresa en agosto del 2022 al equipo de Americanas y se queda hasta los primeros días del 2023. Revisa papeles y silencio absoluto. Rial asume como CEO de la empresa y a los pocos días anuncia el fraude. Se hace de inmediato un proceso de recuperación judicial que ya tenía un juez listo para autorizar el comando de la intervención a un abogado. Adivinen de quién, el abogado del grupo 3G. Luego renuncia indignado. Ahí queda como representante de un grupo de accionistas y vende la narrativa de que estos accionistas fueron engañados por sus propios ejecutivos sin ser advertidos por la auditora PricewaterhouseCoopers. Aunque lucraron con el engaño de los ejecutivos, estos ejecutivos son señalados como culpables. No sé si reír o llorar. Conclusión. Los bancos no percibieron o no creían que había un agujero negro tan grande. El Banco Santander, el más indignado, el Pactual y el Banco Safra ya entraron en la justicia brasileña con un pedido de suspender la recuperación judicial. Es fraude, dicen, y que los socios originarios paguen de sus bolsillos el agujero. El Pactual fue a más. Pidió congelar 1,2 mil millones de reales de la tesorería de Loyas Americanas. La empresa acusa a este banco de dejarle sin caja para seguir operando. Cualquier empresa paralizada o que esté en la lista de OFAC, como acontece en el Paraguay, pierde valor en modo acelerado. Loyas Americanas hoy valen casi nada. Es una estafa. El fraude de Loyas Americanas es un divisor de aguas en la historia del capitalismo de secuaces del Brasil. En primer lugar, la deuda que se denuncia o que se denunció, que era de 20 mil millones al comienzo, ya llegó a 40 mil millones de manera increíble. En segundo lugar, más de 1.000 fondos de inversión se quedaron con el clavo de títulos de la empresa quebrada. Digo yo ahora, por ser voraces y por querer ganar dinero fácil como peajeros de una empresa cuyo margen en su operación principal, reventa retail, no da para tanto. Es lo que yo creo. En tercer lugar, la justicia del Brasil ya mandó revisar emails y teléfonos de ejecutivos de la empresa en sus conversaciones con los 3 principales socios de esta, de los últimos 10 años. En cuarto lugar, los 3 socios se hacen el ñembotadú, diciendo que no sabían que las inconsistencias contables existían, culpan a los bancos, dicen debían haberse dado cuenta de lo que estaba pasando y culpan también a la auditora, así como y sobre todo a sus gerentes. Se espera que los niños que robaban caramelos en las cajas no sean también culpados. En quinto lugar, ya surgió una acusación de la Asociación de Productores Menores de Cerveza del Brasil, SET Brasil, contra Ambev, InBev, del mismo grupo, de que supuestamente también tiene un agujero de 30 mil millones de reales. ¿Qué tal? Y la acusa de inflacionar precios de insumos de cerveza vía Zona Franca de Manaus, Suframa. En sexto y último lugar, el caso de Loyas Americanas nos ayuda a responder el trade-off que yo planteé al inicio de esta charla. Quien quiera hacer carrera en la corrupción, una de las profesiones mejor remuneradas del mundo, en el mundo neoliberal, debería conocer dónde hay más mercado.
¿Sector público o sector privado? El agujero de ollas americanas es 200 veces mayor que el mensalao de Lula y 3 veces mayor que el impacto del petrolao en la Petrobras. Se espera, o yo espero, que la Comisión de Valores, el Banco Central del Brasil, quien quiera fuere, castigue a los empresarios fraudulentos tan delincuentes como el peor de los políticos. Ahora queda más complicado cantar Happy Beer Day to You y así ya da gusto. Beer de cerveza. Muy buenos días.